Gracias. Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy no es una noche cualquiera, no es una noche más. Hoy vamos a presentarles una entrevista que grabé en días pasados con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Álvaro Uribe fue presidente de Colombia de 2002 a 2010 y fui a Colombia, a Antioquia, a Río Negro, a la finca en la que él vive. Era un domingo tranquilo, soleado. Estaba Álvaro Uribe, estaba su mujer Lina, estaba uno de los hijos de Álvaro y Lina, Tomás, y el pequeño hijo de Tomás, Jerónimo, que no ha cumplido todavía un año. En ese ambiente cordial grabamos la entrevista Álvaro Uribe y yo, que comienza a continuación. Honor y para mí es emoción muy grandes. Conversar hoy en su casa, en su finca en Río Negro, Antioquia, Colombia, con el presidente colombiano, expresidente, pero yo le digo presidente porque me parece que hay que preservar esa tradición de respeto, don Álvaro Uribe Vélez, un héroe de Colombia y un héroe de nuestro tiempo. Presidente Uribe, muchas gracias por concederme esta entrevista. Jaime, a usted nuestra inmensa gratitud por esta entrevista y por desplazarse hasta acá. Y empezaría con una anotación. El heroísmo radíquese en el pueblo colombiano, que sigue para adelante a pesar de haber sufrido tanta violencia. Usted dejó, después de 8 años de gobierno, el poder aquí en Colombia. Colombia ha seguido para adelante de 2010, mediados, que usted dejó la presidencia. Estamos finales de mayo de 2013. ¿Colombia ha seguido para adelante? ¿Qué le digo? Voy a tratar de ser lo menos subjetivo posible. ¿Qué Colombia dejamos nosotros? Una Colombia en buenas tendencias, pero no convertida en un paraíso. Nosotros trabajamos fundamentalmente 3 políticas. La seguridad, veníamos mejorando, la inversión, creciendo mucho, y la política social, también mejorando. 3 políticas, la seguridad y la inversión como medios, la política social como fin y como validadora de las 2 primeras. El actual gobierno de Colombia se comprometió a darle continuidad a esas políticas. Y por eso fue elegido. Diría yo que gran parte de los electores del presidente Santos votaron por él, por su compromiso con esas políticas. Más aún, diría yo que hay un fenómeno político importante para analizar, que tiene 2 elementos. Pienso que la elección del presidente Santos en la vida moderna colombiana se constituye en la elección en la cual más ha influido el gobierno anterior. Y el segundo elemento de ese fenómeno político es el caso electoral colombiano en el que la mayor parte de votantes han llegado a votar por unas políticas. ¿Ha seguido Colombia con esas políticas? ¿Se han desviado algo? Pues se ha deteriorado la seguridad, le han creado pánicos a la inversión, las políticas sociales podrían ir mejor. Yo diría que el país podría ir mejor. Todavía hay una inercia de lo que venía, hay una gran fuerza. Este país, por ejemplo, pasó de tener 22 billones de dólares entre inversiones extranjeras y domésticas en el 2002 y en el 2012 tuvo 90. Ese es un gran salto. Entonces, yo diría que el país no está mal, pero podría ir mejor. Es un país, la Colombia de hoy de Juan Manuel Santos, que fue su ministro de Defensa y que llegó a la presidencia gracias a usted y a todos los que, votando por Santos, querían rendirle un tributo de gratitud a usted. La Colombia de hoy es un país tan seguro, tan estable, tan confiable, como el país que usted dejó hace 3 años, presidente Uribe. Nosotros no pudimos dejar un país totalmente seguro, pero habíamos mejorado mucho. Y lo que sí se creó fue un gran cambio en la manera de pensar de los colombianos. Los colombianos entendieron, gracias a nuestro gobierno, que era posible tener un país seguro, un país con gran inversión, que superara pobreza, construyera equidad.
hoy hay temores. Hemos regresado a temores. No estamos en un momento crítico, pero hay que presentar las preocupaciones a tiempo. Es deber de nosotros los políticos. ¿Cuál cree usted que ha sido el principal error que ha cometido el presidente Juan Manuel Santos? ¿Qué le diría yo? Desconocer las políticas que lo eligieron. No darse cuenta que el gobierno que lo eligió traía al país por buen camino. Podría uno hablar, desagregar el gobierno en el tema de la seguridad, en el tema de los diálogos con la FARC, en el tema de la inversión, en el tema de la política social. ¿Y por qué, presidente Uribe, cree que Juan Manuel Santos hizo eso? Es decir, para mí, que soy un observador apasionado de la política colombiana, fue muy evidente, y yo me vine a vivir aquí a Colombia, que Juan Manuel Santos fue elegido presidente para darle continuidad a las políticas de Álvaro Uribe. Él interrumpió eso y se apartó de eso. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Incomprensible, incomprensible, pero lo cierto es que si miramos objetivamente los temas, hoy hay deterioro en la seguridad. Eso ha creado desconfianza en la actitud de muchos colombianos. Hay señales de peligro en materia de inversión. Yo decía lo siguiente, mire, la actitud de los colombianos en 2010 mostraba que quería ser un país sobresaliente, sobresaliente en seguridad, sobresaliente en inversión, en políticas sociales. Mi temor es que el gobierno Santos lo trae de una actitud en la cual Colombia quería sobresalir a un nuevo estado de mediocridad, que es bien preocupante. Interesante palabra. ¿Diría usted entonces que el gobierno de Juan Manuel Santos se podría describir como uno mediocre, complaciente? Yo no calificaría el gobierno, sino sus políticas. Sus políticas. Y me parece que las políticas del gobierno Santos están produciendo ese impacto en la mentalidad de los colombianos. En 2010 Colombia era un país que iba bien, pero no sobresaliente. Pero sí había una actitud de los ciudadanos que quería hacer de Colombia un país sobresaliente. Y me parece que las políticas del presidente Santos vienen cambiando eso. Vienen creando en la ciudadanía nuevamente un espíritu de decir, vamos por un camino de mediocridad. Presidente Uribe, en la región, en medio de lo que entonces era el autoritarismo populista de Chávez, que ejercía un dominio más o menos hegemónico en la región, que era un virtual imperio que tenía colonias y satélites, la suya era una voz esclarecida, lúcida, que defendía la democracia y la libertad y que confrontaba ese otro modelo socialista autoritario, el venezolano, el cubano. Una vez que ganó Juan Manuel Santos, las cosas han cambiado. La política exterior de Colombia ha cambiado. Y hemos visto con gran perplejidad que el gobierno de Juan Manuel Santos, por un lado, se ha enemistado con usted y se ha amistado con Chávez y con Maduro y hasta con la dictadura de La Habana, donde ahora se organizan los diálogos de paz con las FARC. ¿Cuál es su percepción de eso? ¿Por qué Colombia en ese terreno geopolítico ha pasado de ser un defensor claro de la democracia en la región a un país relativamente blando o aliado o amigable de las dictaduras de Caracas y La Habana? Bueno, esa pregunta tan importante, déjeme organizar la mente para desagregar la respuesta en varios puntos. ¿Por qué nuestra defensa de la democracia? ¿Por qué la actitud del presidente Santos frente a estas dictaduras? ¿Y qué pasa con las voces democráticas de los gobiernos de América Latina? ¿Por qué nuestra defensa de la democracia? La historia no ha venido todavía con el veredicto final, pero el colapso de la Unión Soviética, la transición de la China de Mao Zedong a la de Deng Xiaoping, la apertura en Vietnam, todo eso demuestra que fracasaron fundamentalmente
está ligada a nivel de vida. Por falta de valores democráticos de iniciativa privada, todos esos países vieron un gran rezago del nivel de vida. Y eso llevó además a la caída del muro de Berlín, etc. Esos socialismos contemporáneos, como el de Cuba, ha sido otro fracaso. Lo único que Cuba puede reivindicar es que eliminaron la pobreza absoluta, pero condenaron a todos los cubanos a ser pobres. Y han vivido por subsidios, no por creación de riqueza. Han vivido por el subsidio soviético, por el subsidio de Venezuela, y las cuentas indican ahora que están recibiendo más o menos 5.000 millones de dólares al año de transferencias desde los Estados Unidos. O sea que allí no hay ninguna creación de riqueza. Mire lo que ha hecho Venezuela. Venezuela tiene que importar el 70% de los alimentos que consume. Ha acabado la capacidad adquisitiva del pueblo venezolano. Han eliminado 200.000 empresas de las 600.000 que existían. Las reformas que ha introducido el chavismo en materia social, no digamos que son buenas o malas, las introdujo, pero no son sostenibles, a pesar de que tienen petróleo, por falta de iniciativa privada. Los valores democráticos son un camino de superación de pobreza, construcción de bienestar y de mejoramiento de la equidad distributiva. Segundo, ¿por qué el presidente Santos ha dado ese cambio? Inexplicable. Porque él, como periodista y como ministro, era el más duro crítico del régimen de Cuba. El más duro crítico. Lo recuerdo. Y como ministro de Defensa suyo. Así era. Yo habría entendido que él hubiera asumido una actitud prudente, pero él pasó de ser el más crítico a ser un apologista de ese régimen. Él sabía como ministro de Defensa que ese régimen albergaba al terrorismo colombiano. Claro. Y graduó a ese régimen de promotor de la paz de Colombia. Increíble. Y me preocupa mucho es el tercer punto, muy brevemente. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué el silencio de los gobiernos democráticos de América Latina? Yo recuerdo que cuando los episodios que fueron conduciendo al final de Pinochet en Chile, todas las voces democráticas de América Latina pedían ese cambio. Claro. Cuando aparecieron los fenómenos de Montesinos en el Perú, América Latina prácticamente se unió a pedir la renuncia del presidente Fujimori y la convocatoria de nuevas elecciones en el Perú. Y yo me pregunto, ¿por qué este silencio de las voces democráticas, esta permisividad con la dictadura cubana, con la dictadura del régimen de Venezuela? ¿Por qué esta falta de solidaridad con la oposición venezolana ante el fraude y la violencia de la dictadura? Hay una grave falla. En el continente hay voces muy radicales que defienden la dictadura de Maduro y la de los Castro, pero hace falta voces que desde los gobiernos defiendan los valores democráticos. Y en ese sentido, permítame preguntarle, presidente Uribe, ¿usted se arrepiente de haber confiado en Juan Manuel Santos como candidato presidencial de las fuerzas que lo llevaron el año 2010 a ser presidente? ¿Fue un error de cálculo? ¿Pensó que él era leal y se encontró luego con una persona que tenía su propia agenda? Jaime, yo creo que yo soy muy mal político. Además soy un provinciano. Confío en las gentes. Y los colombianos me dan la razón de confiar en las gentes, porque los colombianos son cumplidos. ¿Usted confiaba en él? Como confío en los colombianos. Este caso del presidente Santos, estos cambios yo no los sabría analizar. En una conversación que tuve hace no mucho con alguien que trabajó en nuestro gobierno y que está hoy en este tema del presidente Santos, le dije, hombre, es que me parece que el gran error del presidente Santos, de fulano y el suyo, fue haberse metido a nuestro gobierno. Ustedes no creían en nuestro gobierno, solamente lo utilizaron. Se valieron de un buen momento de opinión de ese gobierno, se vincularon a él, lo utilizaron sin creer en él. Dije, ¿cuál es la razón del presidente Santos y de ustedes para haber participado en un gobierno en cuyos principios no creían? Claro, porque la